Lectura diaria. La personalidad que Dios me dio. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. Él ha creado mi personalidad, mis emociones, mis deseos y mis ganas de servir para el plan y el propósito que tiene para mí. Está trabajando en mí para desarrollar todo el potencial de mi personalidad. Como sucede con todos los dones que Dios me da, tengo la responsabilidad de someterme a Él todos los días y cultivar las fortalezas de mi personalidad a través de la disciplina. Él me equipa con las habilidades de hacer todo a través del Espíritu Santo que vive en mí. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. Dios estuvo presente en mi concepción y en mi nacimiento. Me creó a su imagen con una disposición y temperamento distintivo. Me hizo como Él quería que yo fuera. He sido formado de manera maravillosamente compleja. Soy único. Soy su obra maestra creada para hacer las cosas buenas que preparó de antemano para mí en Jesús. Reconozco que la personalidad única que Dios me dio influye sobre cada área de mi vida. Por lo tanto, buscaré entender cómo me ha creado y diseñado. Esto afecta e influye en cómo me relaciono con Dios y con los demás. Debido al pecado, aquello que Dios creó para bien ha sido contaminado. Quizá las fortalezas se han vuelto debilidades. Al seguir a Cristo y permitir que me transforme en una creación nueva, Él estará trabajando para redimir mi personalidad conforme a su plan original. Él está aumentando mis fortalezas y disminuyendo mis debilidades. Aunque la perfección total no se logrará en esta vida, Él está obrando en mí para hacer que me asemeje más a Jesús cada día. Un día, el proceso terminará y seré hecho perfecto a la presencia de Jesús y de Dios el Padre. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. No me compararé con otros. Él me hizo, me conoce, me cuida, me acepta, me valora y murió por mí. Al entregarle mi vida, Él obra en mí para liberar el potencial de la personalidad que me ha dado. No criticaré las personalidades que ha creado en otros, más bien las apreciaré, las celebraré y las valoraré. Dios ama la diversidad que ha creado en las personalidades que ha repartido, y esto lo hizo para el beneficio de su cuerpo, la Iglesia. Hoy elijo someter mi personalidad a Jesús y su plan para mí, para que ésta no se vuelva destructiva, como ocurre con todas las cosas que son separadas de su Creador. Dios me ha dado una personalidad única para honrarlo. Día 3. Llevarse bien con otros. Lectura bíblica, Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de hacer caer al hermano. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Proverbios capítulo 19, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¿Tiene usted dificultad en llevarse bien con otros? ¿Qué puede hacerse en cuanto a ello? Un ajuste que muchos pueden hacer para llevarse mejor con otros es pasar por alto sus errores o faltas, atribuyéndolos a la imperfección. ¿Por qué buscar problemas en algún asunto si este es de poca importancia? Así aconseja la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, versículo 9. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos. Al pasar por alto una falta, soportándose unos a otros a pesar de las faltas, uno retiene a un amigo. Es más fácil hacer esto cuando consideramos que la otra persona es imperfecta, que comete errores. Por lo tanto, no esperes demasiado de otros, sino concede lugar al hecho de que ellos no pueden alcanzar la medida de lo que es perfecto, y tampoco nosotros. Al no exigir la medida plena de lo que nos corresponde, nos es posible pasar por alto la falta del otro. Esta bondad nos ayuda a llevarnos bien con otros, no porque nos dejemos,
sino porque obramos con mansedumbre y humildad, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Una persona sabia disculpa inmediatamente las ofensas. También, no se puede obrar de la misma manera con todas las personas, ni tratarlas a todas de la misma manera. Las personas son diferentes, tienen diferente personalidad, diferentes hábitos, diferentes rasgos. Lo que pudiéramos creer que es de buen gusto, otro pudiera considerarlo discutible. Por lo tanto, para evitar un choque de personalidades, esté dispuesto a hacer pasar por alto los errores de otros. Sea flexible. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su actividad de predicación, fue prudente. Trató de entender la mente de aquellos a quienes estaba hablando. Hizo un llamamiento a su raciocinio en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22. Cuando les habló a los hombres de Atenas, se refirió al propio altar de ellos y su inscripción a un Dios no conocido. Y también citó de sus propios poetas para hacer que se entendieran sus puntos de vista. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 28. El apóstol Pablo se ajustó a sus puntos de vista. ¿No podemos aplicar el mismo principio al tratar con otros? Para llevarnos mejor con otros, ¿no sería prudente ajustarnos a su personalidad? Esto no quiere decir que no respetemos los principios justos, sino que nos esforzaríamos por entender el punto de vista de la otra persona. Hay muchos aspectos que pueden producir fricción. Puede hacerse difícil el que uno se lleve bien con otros, porque algunos quizá consideren que ciertos asuntos son personales. En el interés de las relaciones agradables, cuanto mejor es ser amigable y no obstante no tomar las cosas demasiado personal. Por eso, antes de hacer preguntas, considere si solo pudieran ser una fuente de fricción o no. Los hábitos o modales de otro quizás sean una fuente de irritación que haga difícil el que usted se lleve bien con él. Quizá la persona sea una persona desarreglada o indisciplinada. Y el hecho de que continuamente lo aguijoneemos en su debilidad no es la manera de conservar relaciones pacíficas. Por supuesto, esto no significa que uno debe copiar sus hábitos deficientes, pero antes de criticar, es bueno contar hasta 10. 10 de las propias faltas de uno mismo. El ver nuestras faltas nos dará un mejor estado de ánimo para dar sugerencias prudentes, si hay algunas apropiadas. A menudo, dos personas de fuerte personalidad no se llevan bien. Quizá ninguna de ellas vacile en insistir en que sus puntos de vista sobre las cosas son correctos. Cuando tales personas están en contacto estrecho, no es raro que siempre estén de riña. Si sobreviene una discusión, es bueno recordar que ninguna puede culpar a la otra por el choque, porque se necesitan dos personas para producir una discusión. La Biblia reconoce ese hecho de modo que el consejo sabio dado en Proverbios capítulo 17, versículo 14 dice: comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Una menuda fuga en una presa que retiene agua con el tiempo puede resultar en una terrible inundación. De la misma manera, cuando el enojo y la irritación se les da una pequeña salida, pueden convertirse en un diluvio de palabras y hechos encolerizados que resulten en daño y perjuicio. Por eso, antes de que alguna discusión lleve a tal resultado, es mejor dejar el tema o dejar a la persona antes que haya prorrumpido la disputa, evitando así discusiones que en lugar de edificar y unificar las relaciones, cause daño y división. Habiendo personas de tantas personalidades sobre la tierra, es un desafío el llevarse bien con todas ellas. Pero los cristianos estamos obligados a tratar, porque se nos demanda en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para hacer esto, los cristianos tenemos que vestirnos de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y santidad, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 24. La nueva personalidad se nos otorga por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se compone de cualidades como el amor, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Esto quiere decir el gobierno de uno mismo y de un carácter apacible, que nos capacitan a llevarnos bien aún con personas difíciles de tratar.
Además, la nueva personalidad trata de soportar a otros en armonía con el mandamiento bíblico de estar soportándoos los unos a los otros en amor. De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 2. No obstante, la nueva personalidad dada en Cristo no se lleva con la muchedumbre mundana en bromear en aspectos obscenos o conducta incorrecta. También se enciende en irritación, enojo y gritería. La nueva personalidad nos capacita a cada uno para llevarnos bien con otros y hacer lo correcto, aquello en lo que honremos a Dios, porque nuestra personalidad nos fue dada por Dios para glorificarlo. Todo cristiano maduro evita a toda costa discusiones insensatas, reflejando la madurez cristiana y el control sobre sí mismo. Pues el cristiano maduro sabe que se necesitan dos personas para generar una discusión y que una persona sensata, temerosa de Dios, en la medida en que se somete al poder del Espíritu Santo, no perderá los estribos. Tenemos la responsabilidad de llevarnos bien con todos, en la medida de lo posible. Que tu personalidad glorifique y honre a Dios ante cualquier persona. Versículo para memorizar. Salmo capítulo 139, versículo 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.